Hallar la magnitud del vector resultante. Tenemos un cubo y en este cubo tenemos cuatro vectores, el vector A, B, C y D. Tenemos que encontrar la magnitud del vector resultante, es decir, tenemos que sumar esos cuatro vectores y la suma de esos cuatro vectores es el vector resultante. Podemos ver que la componente vertical del vector A es de L medios y la componente vertical del vector D es de L, tiene una magnitud de L. También podemos ver del gráfico que parten del punto O, que es la intersección de las diagonales de la base del cubo, que es un cuadrado. Entonces, si nos fijamos, si miramos el cubo desde arriba, podemos ver que la componente horizontal del vector A es esta, y la veríamos así, desde arriba. La componente horizontal del vector C sería esta, y desde arriba la vemos así. La componente horizontal del vector D sería esta de acá, y desde arriba se ve así, o se vería así. Y la componente horizontal del vector B se vería así, por ejemplo. Y podemos ver que la componente del vector D, la componente horizontal del vector D, se anula con la componente del vector A, la componente horizontal del vector A, la componente horizontal del vector C se anula con la componente horizontal del vector B. De modo que las componentes horizontales se anularían y solamente nos quedarían las componentes verticales. Entonces tendríamos la componente vertical del vector A, por acá, la componente vertical del vector B, por aquí, la componente vertical del vector C y la componente vertical del vector D. Y la suma de esas cuatro componentes verticales nos da L medios por 3, porque tenemos que la componente vertical del vector A, la componente vertical del vector B y la componente vertical del vector C son iguales, más la componente vertical del vector D, que es L, eso nos da 5 medios de L. Por tanto, la magnitud del vector resultante es de 5 medios de L y es un vector vertical, la resultante.